sobre un tema fundamental que es la evaluación y la retroalimentación. En esta clase magistral trataremos de los siguientes puntos. Partiremos del objetivo de la sesión, abordaremos los tres ejes que a modo de hilo van a ir tejiendo nuestro trabajo compartido. Partiremos de unas ideas previas en torno a la evaluación formativa y a la retroalimentación y después nos centraremos en cada una de las dos dimensiones hacia una evaluación transformativa y que para transformar es necesario retroalimentar. Y por último, tendremos una aplicación práctica para que puedan utilizar como pauta de trabajo de cómo se puede utilizar un instrumento de evaluación para acompañarlo de una retroalimentación. Realizaremos una propuesta práctica en ese sentido. Por tanto, nuestra sesión tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es situar la evaluación, la importancia de la evaluación formativa y la retroalimentación en el contexto de la nueva escuela mexicana. En segundo, pues ofrecer unas pautas de reflexión creativa. E incido mucho en el aspecto de una reflexión creativa, ya que esta intervención pues, se dirige a los consejos técnicos escolares para alumbrar desde esta reflexión líneas de mejora y transformación de la realidad educativa. Y por último, pues, si ojalá pudiera contribuir humildemente pues a que estas reflexiones fuesen el punto de partida de ese proceso reflexivo desde la práctica para que desde él se generaran un conjunto de propuestas transformadoras de los procesos de evaluación y retroalimentación. Por tanto, en primer lugar, el primero de los apartados, vamos a tratar los tres ejes sobre los que se va a ir construyendo el discurso, sobre el que vamos a ir construyendo esta reflexión. Estos tres ejes serían el marco normativo de la nueva escuela mexicana, los conceptos teóricos y Voy a pasar esta parte porque sería reiterativa. En primer lugar, toda reflexión didáctica en el seno de una comunidad educativa siempre tiene que partir del marco curricular en el que se sitúan estas reflexiones. Nosotros partimos del marco curricular y del plan de estudios de 2022 de la educación básica mexicana. Y esta señala cuatro aspectos que para este desarrollo, para esta reflexión van a ser fundamentales. En primer lugar, no podemos perder nunca de vista que la educación es un derecho y un deber, es un derecho y un medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de una nación. Que siempre en el proceso de enseñanza y aprendizaje el alumno tiene que estar en el centro y con él el aprendizaje y sus logros para su desarrollo personal. Que una propuesta educativa, un sistema educativo siempre tiene que educar y trabajar para alcanzar la equidad y la excelencia de los aprendizajes y vinculado a esto la mejora. Y que todo trabajo siempre va a estar en una estrecha colaboración y corresponsabilidad sobre tres ejes, la escuela, la familia y el entorno. Y vamos a ver y vamos a intentar reflexionar cómo la evaluación formativa y la retroalimentación se sitúan en este enfoque crítico-humanista de la educación que va a buscar siempre el desarrollo integral del alumnado.
Entonces, partiendo de esta premisa, hay unas preguntas que van a estar en la base de vuestro trabajo en el seno de vuestra comunidad educativa. En primer lugar, tenemos que preguntarnos cómo puede contribuir la evaluación formativa en la línea de lo que marcaba el marco normativo. ¿Cómo puede contribuir la evaluación formativa y la retroalimentación al desarrollo integral de una persona? Pero no solo a su desarrollo integral, sino a contribuir a que esa persona pueda participar corresponsablemente en una sociedad. ¿Cómo la evaluación formativa y la retroalimentación contribuye a trabajar para que el alumno sea autónomo en su vida y en su aprendizaje? Cómo la evaluación formativa y la retroalimentación tiene que asegurar siempre ese derecho de aprender para todos y para todas. Y veremos cómo la evaluación formativa y la retroalimentación va a tener un papel fundamental. Y en cuarto lugar, cómo la evaluación formativa y la retroalimentación va a estar vinculado a transformar nuestras prácticas educativas y a transformar también nuestra cultura de aula. Por tanto, estos serían esos ejes y no vamos a hacer un trabajo de forma improvisada, sino lo vamos a hacer en el seno de un consejo técnico escolar. Yo siempre que doy formación a equipos docentes, siempre insisto en esta idea. Es muy importante este trabajo porque este trabajo va a suponer un proceso de colaboración y reflexión crítica de profesionales reflexivos que son capaces de construir, de transformar, de generar propuestas, y esto va a ir avanzando y va a ir poniendo cada vez un peldaño más para que una unidad educativa se pueda transformar en una comunidad de aprendizaje y práctica, en el que no solo nosotros como docentes crezcamos, sino también crezca imbuida por esa base del aprendizaje toda la comunidad educativa. Entonces, el reto que les propongo con esta sesión es pensar y a la luz del contexto en el que se encuentran, de sus prácticas educativas, cómo ir generando una propuesta de evaluación ya no formativa, sino transformativa, que sea capaz de generar una nueva cultura de centro y siguiendo trabajando una cultura de centro que se centra en el aprendizaje. Y segundo, cómo deben de ser nuestra retroalimentación para que nuestra enseñanza genere siempre un aprendizaje. Y vamos a partir de una serie de ideas previas. La primera de ellas es que nunca podemos olvidar que la evaluación es un proceso y que se integra como una parte esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay conceptos que no voy a insistir porque ya son conocidos por todos. El conocer cómo la evaluación tiene distintos momentos, distintas fases. Partimos de una evaluación inicial o diagnóstica, luego existe una evaluación del proceso formativo y una evaluación sumativa. Es un todo dentro de un proceso y vemos que la retroalimentación va a estar permeando todo este proceso. Esta sería la primera de las ideas clave. Y luego quiero insistir en un aspecto que creo que es importante y que en el seno de esta comunidad reflexiva no podemos olvidar. Y es que muchas veces venimos de una cultura de la evaluación que ha priorizado únicamente el último de los momentos de este proceso, que es la evaluación sumativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
y que esto genera muchas veces un conjunto de ideas limitantes que nos impide crecer. Pues esto ha generado que identifiquemos evaluar con calificar. Y esto no es un aspecto secundario, sino genera una lógica, una forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, una forma de abordar la evaluación que tiene un sesgo un tanto selectivo y excluyente del alumnado. Insisto mucho en este apartado porque una de mis líneas de investigación es el fracaso escolar y sobre todo la mejora de las prácticas educativas para asegurar procesos inclusivos y de éxito para todos. Entonces, esta priorización del proceso de la evaluación centrándose únicamente en el momento sumativo lleva consigo un conjunto de ideas que nos pueden limitar en nuestra práctica docente. O sea, es partir de la idea de que solo aprenden los mejores estudiantes. Esto hace que muchas veces tengamos bajas expectativas sobre algunos alumnos o alumnas. Y decimos, es que no aprenden, o sea, no tiene capacidad, el esfuerzo es un tanto desaprovechado. ¿Por qué? Porque únicamente damos importancia o priorizamos ese momento de la calificación como un producto final, sin mirar qué ha ocurrido en todo ese proceso o sin tener en cuenta ese principio, y paso a la diapositiva anterior, de esa evaluación inicial que nos hace ver de dónde partimos, qué ha ocurrido durante todo el proceso y al final cómo evaluamos el producto final. ¿Qué es lo que hace? Que parece que responsabilizamos únicamente al alumno de su éxito o de su fracaso. Y surge un discurso de este alumno no se ha esforzado, este alumno no quiere aprender. Y esto va a generar también una forma de concebir la evaluación. Una evaluación que selecciona alumnos, buenos o malos alumnos, en torno a las calificaciones, que al final certifica un éxito o un fracaso como algo independiente del proceso, del punto de partida del que se iniciaba todo. Y aparece también un rol del docente como un juez o como un certificador del error o del no éxito. Y en esto va a tener mucha importancia ese efecto Pigmalión, esa profecía del autocumplimiento. Y muchas veces nos encontramos formas de concebir o formas de acercarnos al alumnado que va a tener ya como base esas bajas expectativas hacia él, ese augurio de que no va a aprobar. Y entonces, claro, como muchas veces esa atención o la forma de acercarnos a ese alumno parte de esas ideas limitantes, cuando ese alumno no progresa en su aprendizaje, es la profecía autocumplida y nos reafirmamos diciendo, efectivamente, este alumno no iba a aprobar. Esto es una lógica muy excluyente. Centrarnos o priorizar únicamente la evaluación sumativa hace que al final perdamos de vista un principio fundamental que ahora vamos a recordar y que ya está señalado en el marco normativo, que hay que asegurar los aprendizajes para todos y para todas. Y existe otra lógica, que es colocar, y es la lógica en la que nosotros debemos de apoyar o fundamentar nuestra práctica evaluadora, que es una lógica que parte de considerar que en el centro de una unidad educativa tiene que estar el aprendizaje y que la visión que tenemos de ese aprendizaje es un aprendizaje para todos y para todas, un aprendizaje que se realice desde la equidad. Y entonces, desde esta lógica, nueva lógica inclusiva, va a aparecer la evaluación como un proceso. Y vuelvo de nuevo
a la diapositiva anterior, un proceso en el que necesitamos saber de dónde partimos. Necesitamos evaluar un proceso en el que se van trabajando unos objetivos, unas habilidades, unos valores, y hay también un punto de llegada, pero un punto de llegada en el que no nos centramos únicamente en ese punto de llegada, sino que tenemos en cuenta de dónde partimos, cómo se ha realizado y a partir de este momento final proponer por dónde ese alumno tiene que seguir aprendiendo. Entonces, es una lógica inclusiva en el que partimos ya no de las bajas expectativas, sino desde la convicción de que todo el alumno es capaz de aprender. Tener altas expectativas sobre nuestros alumnos y reconocer, ante todo, la diversidad. Saber que en una unidad educativa, que en un aula, que en una sala de clase, confluyen personas que tienen distintas necesidades, que tienen distintos ritmos, que tienen que seguir distintas trayectorias y que eso no es una amenaza para el éxito educativo, sino que es una riqueza. Y entonces, en ese contexto aparece una nueva lógica en la que el docente ya no es un certificador de una nota final, sino es un facilitador del aprendizaje. Una persona, un profesional, un educador que hace camino con sus alumnos y que busca las prácticas necesarias, las tareas necesarias, plantea y tiene claro cuáles son los objetivos iniciales y plantea distintas trayectorias para atender a esa diversidad. Y sabiendo que el para todos y para todas va a tener en cuenta también distintos ritmos y distintos caminos. Y entonces, pongo un ejemplo. Si nosotros queremos subir arriba de un edificio, hay personas que van a necesitar un ascensor. Otros van a poder subir por la escalera. Otros van a tener que subir por una rampa. Pero lo importante es que todos suban. Ya no es la lógica de aprueba únicamente aquel que tiene capacidades, que nosotros creemos que tiene una trayectoria exitosa, sino partimos de unas preguntas. ¿Qué necesita mi alumnado para aprender? Y cómo acompañar los procesos de aprendizaje por medio de la evaluación. No como la certificación de una nota, sino como ese ir mirando continuamente el proceso y ver cómo en cada momento nosotros podemos apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado. Aquí voy a tomar prestada algunas reflexiones de algunas de mis investigaciones sobre el fracaso escolar y ver cómo esta lógica inclusiva, esta lógica de acompañar procesos diversos necesita de una forma muy urgente reformular cómo tiene que ser la evaluación formativa y la retroalimentación. Yo en mi práctica evaluadora he ido descubriendo con el contacto con alumnado, con trayectorias complicadas y dificultosas de aprendizaje, con docentes y profesores, maestros que trabajan con este tipo de alumnado, que la evaluación formativa y la retroalimentación es lo que va a permitir, como uno de los elementos esenciales, transformar trayectorias de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de éxito o fracaso escolar, son realidades que envuelven, que son complejas y que están envueltas de un conjunto de factores que hacen que abordarlas nos
topemos, nos encontremos con la complejidad de una vida. Aquí no se ve, no sé si se ve muy pequeño, pero cuando describían los docentes a estos alumnos, nos decían, tienen trayectorias complejas. El éxito o el fracaso es un proceso acumulativo en el que un alumno o una alumna se va desenganchando. Claro, cuando nosotros nos acercamos a estas realidades desde esa lógica de reducir la evaluación a ese momento formativo, nos encontramos ya con trayectorias consumadas. Y sin embargo, insistían mucho los docentes. Muchos de los problemas de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, estas trayectorias que ya tienen un conjunto de situaciones de abandono escolar, de exclusión educativa, si se hubiese ido interviniendo, si se hubiese ido evaluando ese proceso, si no se hubiesen dejado de lado algunos aspectos y nos hemos conformado con decir es que este alumno no sirve para estudiar, este alumno no presta atención. Si hubiesen tenido una formación, una evaluación formativa y una retroalimentación, algunos de estos alumnos no estarían en estas situaciones. Por tanto, la evaluación formativa y la retroalimentación va a contribuir a algo que es fundamental en una unidad educativa, y es a ir construyendo y reconstruyendo trayectorias de éxito educativo. Pero cuando hablamos de éxito, lo hablamos desde esa perspectiva del éxito en la medida que ayudamos a alcanzar los aprendizajes clave a todos los alumnos. O sea, aquellos aprendizajes que hacen que un ciudadano se pueda desenvolver y pueda participar activamente, responsable y éticamente en una sociedad. Y al final hablaban también, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando a esos alumnos no se le ha hecho el seguimiento oportuno, no se han identificado sus necesidades, no se ha dado ese feedback oportuno? Pues se han ido generando pues, situaciones de baja autoestima, de falta de motivación, de desenganche, que al final llega un alumno a construirse la idea de que es un mal alumno. Por tanto, la evaluación formativa y la retroalimentación nos ayuda a hacer realidad en un sistema educativo, en una unidad educativa, en una sala de clase, el principio de la equidad y del para todos. Y nos puede ayudar a evitar a que un alumno se vaya bajando de ese coche o de ese carro del aprendizaje y vaya dando pequeños pasos para ir subiéndose de nuevo en él. Por tanto, la evaluación formativa y la retroalimentación nos va a ayudar a construir y a reconstruir trayectorias de éxito educativo. Y teniendo en cuenta ese elemento procesual, esa llamada del para todos que tiene que tener el aprendizaje, vamos a centrarnos en cómo tiene que ser una evaluación ya no formativa, sino que transforme, que cree una nueva cultura de la evaluación y una nueva cultura de la evaluación que sea esencialmente inclusiva. Partimos, y es una idea que lanzo como un flash, y es que estamos en un momento donde afortunadamente hemos ido redescubriendo, no solo redescubriendo como un concepto teórico, sino desde muy buenas prácticas, que en el centro de todo está el alumno. Y esto nos ha contribuido mucho a trabajar desde las metodologías activas. Yo sé que trabajan mucho con aprendizaje basado en proyectos y con otro tipo de metodologías activas. Aquí
he puesto con este dibujo, con este gráfico, alguna gamificación, aprendizaje colaborativo, aula invertida. Pero esto hace que pongamos al alumno y a su aprendizaje en el centro de una unidad educativa. Y desde esta perspectiva de decir, el alumno está en el centro, es muy útil retomar de nuevo esa visión, ¿no? que está unida a él, a esta centralidad del alumno, del docente que facilita aprendizaje. Y a mí, en este sentido, me gusta retomar las enseñanzas de las buenas prácticas, bueno, perdón por la redundancia, los principios de una enseñanza eficaz. O sea, nosotros, cuando hablamos de una enseñanza eficaz, no es aquella que asegura aprendizajes para unos pocos, sino una enseñanza eficaz es en la que está centrada en el aprendizaje de todos los alumnos. O sea, una clase eficaz es aquella que consigue sus objetivos y busca que ningún alumno se quede atrás. He querido plasmar en esta diapositiva, pues, un conjunto de unos compañeros docentes que muchos de ellos habrán leído, a Murillo, a Martínez, a Reyes Hernández, que formulan un decálogo de cómo tiene que ser una enseñanza eficaz en un aula o en una unidad educativa. Es un compromiso con los estudiantes, crear ese clima positivo. Fíjense que vuelven a insistir en lo que hablábamos antes. Esa nueva lógica tiene que tener altas expectativas sobre el alumnado. Estructurar bien, programar la enseñanza, desarrollar actividades variadas, atender a todos y a cada uno de los estudiantes de forma individual, optimizar los tiempos, organizar y gestionar bien el aula, pero acaba con el último punto del decálogo: realizar una evaluación, un seguimiento y una retroalimentación continua. Para que una enseñanza sea eficaz, para que aseguremos aprendizajes, tiene que haber una evaluación, un seguimiento y una retroalimentación continua. No una retroalimentación en el último momento del proceso evaluativo, donde ya cogemos el producto, donde ya no podemos intervenir o ayudar en el aprendizaje de ese alumno para identificarle errores. Eso no genera aprendizaje. Eso no asegura el éxito para todos. Pero unido a esto, no podemos olvidar que en todo ese proceso en el que el alumno es el centro, la evaluación tiene que contribuir a acrecentar la autonomía del alumno. Por tanto, la evaluación formativa no la podemos considerar perdiendo de vista este aspecto, que es una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, para que visibilicen sus logros, para que aprendan a movilizar sus estrategias, pero también para reconocer sus debilidades y fortalezas. Porque si no reconocemos las debilidades, si no reconocemos aquellos puntos en los que hay que incidir especialmente, no podemos avanzar. Por tanto, en este sentido, la evaluación formativa pues, se va a apartar de cualquier consideración o modelo de esa evaluación tan clásica, donde hablamos de la evaluación como un aprobar o suspender, si ha promovido o no de curso, y certificamos que ese alumno pues, no ha avanzado al final. Es una mera certificación. Por tanto, la evaluación formativa, con los procesos que tiene que ir articulando, tiene que ayudar siempre a un alumno para que descubra para qué aprende.
O sea, ya no es ¿y para qué estoy en una unidad educativa? La autonomía del alumno va creciendo en la medida que es capaz de tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje y, sobre todo, reflexionar sobre cómo aprende. Y entonces, en una evaluación formativa, la metacognición va a ser un elemento esencial. Por tanto, no podemos olvidar que para que una evaluación formativa incida en los aprendizajes o genere aprendizaje, tiene que ser siempre una evaluación que sea procesual. Por tanto, el objetivo, es decir, ¿qué tenemos que evaluar por medio de la evaluación formativa? Tiene que ayudar a que mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, que no se centre únicamente en el producto final. Por eso, para evaluar formativamente tenemos que ir recogiendo evidencias de cómo se está aprendiendo a lo largo del proceso y de cómo los objetivos se van alcanzando progresivamente. Claro, estamos en una lógica procesual y esto es como la lógica de practicar deporte. En la primera sesión de entrenamiento uno no alcanza sus objetivos, pero si existe una secuenciación, si existe un acompañamiento adecuado y hay una voluntad y un comprender por qué estoy realizando esto, al final se van consiguiendo los objetivos, se van asumiendo las necesidades o las dificultades, los bloqueos, los errores para ir introduciéndolo en ese cauce del aprendizaje. Y sobre todo, una evaluación formativa también tiene un impacto, no solo en el alumnado, sino tiene también en nuestra práctica docente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones, reajustes, por medio de esa retroalimentación. Yo me imagino que ustedes más de una vez habrán tenido que es necesaria esa programación previa, esa planeación, es fundamental, pero ¿cuántas veces no hemos tenido que ir tomando decisiones pedagógicas, cambiando estrategias, modificando los ritmos y, sobre todo, genera también una metacognición en nosotros mismos, es decir, cómo es mi enseñanza, cómo me estoy ajustando. O sea, porque el docente también es un profesional que aprende en el aula, entonces también estamos reflexionando sobre nuestro propio progreso. Y aquí hay un aspecto muy importante. La evaluación formativa, y esto es como una caja de doble entrada, transforma una cultura de un aula, pero también para que esa evaluación formativa vaya calando, necesita también de una nueva cultura del aula. Entonces, tenemos que cambiar, porque muchas veces es otra idea limitante que existe en nosotros, esa cultura del aula como un ámbito de transmisión únicamente de saberes, a un aula centrada en el aprendizaje, y eso lleva consigo construir una cultura inclusiva. ¿En qué elementos pueden incidir o se fundamenta esa cultura inclusiva de un aula? En primer lugar, es una cultura, es un aula que reconoce que somos distintos, que hay una diversidad, que tenemos distintas formas de aprender y que tenemos distintas necesidades de aprendizaje. No estoy hablando únicamente de necesidades especiales. Todos tenemos nuestras necesidades de aprendizaje. Pero que esa diversidad de un aula tiene también una propuesta de objetivos definidos.
que es los que van a marcar los distintos itinerarios, las distintas formas de trabajar, esa sinfonía que se genera en un aula. Y una cultura centrada en el aprendizaje, una cultura inclusiva, parte de que los alumnos en ese aula pueden evaluar prácticas, su propia práctica y la práctica de los demás. Y esto les va a ayudar a integrar el error como un favorecedor de mejora. Yo ayer en una de mis clases virtuales en la UNIR, que soy profesor de ella, como ya saben, estuve reflexionando precisamente de eso con mi alumno, es decir, ¿cómo abordamos el error en un aula? Porque yo recuerdo cuando era pequeño que muchas veces cuando realizaba problemas y me equivocaba, muchas veces no me atrevía a preguntar para que no descubrieran que había habido ahí un error. ¿Por qué? Porque había una cultura del error que desde esa evaluación sumativa final, certificación de una nota únicamente, era complicado de asumir. Sin embargo, esta nueva cultura integra el error como un favorecedor de la mejora. Y muchas veces agradece el error como un elemento facilitador de la mejora. Y es un aula que busca una práctica reflexiva sobre el desempeño de cada alumno individualmente, el desempeño como grupo y el desempeño de los demás. Y entonces es un aula que nos ayuda a ser corresponsables sobre de los aprendizajes de los demás. Y esto va a generar un ambiente de intercambio, de diálogo, donde el apoyo, el pedir necesito algo, no es algo que haya que dejar atrás porque no hemos integrado el error, sino que se hace con naturalidad y genera dinámicas dialógicas que al final contribuyen al aprendizaje. Y todo esto es un eco de la participación democrática de una sociedad que desde las aulas se prepara y que también tiene las aulas esa visión como esa meta de formar ciudadanos que vivan y que participen en una sociedad donde todos somos reconocidos y todos somos necesarios para el avance del bien común. Entonces, la evaluación formativa va a ayudar a ir realizando estas dinámicas que son tan importantes en un aula, pero también reclama de estas bases. Por tanto, es un camino de ida y de vuelta. Y hay una idea que es importante. Al final, la evaluación formativa nos va a ayudar a que se construya un puente necesario entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, porque no siempre nuestra enseñanza es capaz de generar aprendizajes. Esto no lo podemos perder de vista y no puede ser algo que nos ayude a conformarnos con eso, sino tenemos que buscar que el impacto de la enseñanza sea siempre el aprendizaje. Y en este sentido la evaluación formativa nos va a ayudar mucho. Alguna estrategia, porque muchas veces hablamos de la formación, de la evaluación formativa desde una serie de parámetros propios de otro modelo de formación que se centra únicamente en lo sumativo. Por tanto, para que exista en un aula o para que la evaluación formativa sea eficaz, en el aula el alumnado siempre tiene que compartir, ¿no? O sea, tiene que conocer cuáles son los propósitos educativos y los criterios de logro. Es decir, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es la meta
hacia la que me dirige. Esto va a tener también un impacto en cómo diseñamos nuestras actividades. No sé si alguna vez se han preguntado, es decir, y esto es una autoevaluación también nuestra como docentes, esta actividad que yo propongo al final está evidencia, o sea, ayuda a que el alumno aprenda y evidencia lo que ha aprendido. Entonces hay que buscar siempre esa coherencia. Para que una evaluación sea efectiva, o sea, otra estrategia es facilitar la interacción entre pares como fuente de aprendizaje. Yo hace unos días me indicaba una profesora, yo trabajo esto y cuando ven mi clase, o sea, trabajo en esta clave y cuando dice, cuando alguna vez ha entrado algún compañero a mi clase ha dicho, pero qué jaleo hay aquí, claro, es una clase muy dialógica donde están trabajando por pares o por grupos y se interroga, entonces a veces tenemos que crear esas clases bulliciosas, donde haya interacción como fuente de aprendizaje. Responsabilizar al alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje y, sobre todo, ofrecer una retroalimentación, y volvemos a eso, que favorezca el avance, que favorezca la mejora del proceso. Y ahora después hablaremos de cómo es esa retroalimentación. Una retroalimentación que no sea solo señalar el error, sino que ayude a crecer. A mí hace unos días me ocurrió, yo tengo unos amigos que tienen un hijo de 10 años. Entonces fui a visitarlo a casa y el padre, que no es muy habilidoso con la tecnología, llegó y me dijo, mira, no sé utilizar esta app y demás. Y le dije, déjame que te lo hago yo. Y el niño me interpeló y me dijo, mi padre así no va a aprender. Dice, es que si tú le haces la tarea, me dijo, mi padre nunca va a aprender. Y entonces, como yo sabía de dónde venía, digo, voy a ver cómo, digo, ¿y qué tengo que hacer? Dice, pues le tienes que hacer algunas preguntas, si se equivoca, ayudarle a que busque otra solución. Y entonces me dio las pautas de lo que era esa retroalimentación formativa que favorece el avance, que favorece la mejora. Por tanto, en este sentido, tenemos que plantearnos, es decir, cómo es nuestra enseñanza, cómo es nuestra retroalimentación, cómo es nuestra evaluación formativa, un puente o un muro que impide que se avance. Y nos volvemos para ya pasarnos a la parte de retroalimentación en un aula, al final, por la forma de trabajar, por las lógicas que hacemos presentes, se pueden hacer presentes distintas lógicas que pueden convivir en un mismo aula. Evitar el desenganche progresivo, y entonces veíamos que las trayectorias de fracaso escolar venían sobre todo de ese desenganche progresivo. Buscar que el alumno se implique en su aprendizaje y también poco a poco hacer que el alumno descubra que avanza en su aprendizaje con la ayuda de sus pares. Y aquí tenemos de lleno la retroalimentación. Nos tenemos que centrar en esta lógica y tenemos que plantearnos cómo estamos albergando en el aula lógicas de desenganche progresivo, o estamos generando esa cultura de que un alumno se vaya subiendo a ese proyecto del aprendizaje que simboliza este coche y que en ese proyecto suyo poco a poco se convierta en un proyecto compartido con el resto de sus compañeros. Y entramos en otro aspecto fundamental, y es que para que una evaluación sea formativa, hay que retroalimentar. Y eso es fundamental.
Para que exista una retroalimentación, tenemos que generar primero una base, y eso no lo podemos olvidar, porque somos personas con emociones, con vínculos afectivos. Crear progresivamente un vínculo de confianza entre docentes y alumnos. ¿Para qué? Para que ese vínculo permita comunicar con fluidez ideas, preguntas, reflexiones, y que esa comunicación nos ayude para la mejora. Cuando no existe esa base previa de la confianza, del intercambio, de recibir esa retroalimentación sin un sesgo de ser juzgado, nunca vamos a poder realizar una retroalimentación formativa. Por tanto, para que una retroalimentación sea transformadora, tiene que generar cambio en los procesos de pensamiento, ayudar a conseguir objetivos y, sobre todo, que motive, que acreciente la autoestima, que facilite la participación. Una retroalimentación tiene que utilizar una variedad de evidencias para ver si esos objetivos se van alcanzando. Pero sobre todo, una retroalimentación que no se queda en el error, que no hace que el alumno se quede en lo que no ha llegado a alcanzar, sino que se identifica, pero ante todo se abren perspectivas para por dónde seguir avanzando o por dónde comenzar a buscar. Y sobre todo tiene que generar habilidades metacognitivas para generar buenas prácticas en la docencia. Aquí les lanzo esta pregunta. Al final nuestra retroalimentación se queda reducida a señalar el error, o es una retroalimentación a abrir perspectivas. Y por último, dentro de la retroalimentación, no por último, sino dando un paso más, siempre nos tenemos que tiene que ser planificada. Tenemos que centrarnos en a quién nos dirigimos, si esta retroalimentación va a ser individual, en pequeño grupo, en gran grupo, cuándo, con qué frecuencia. O sea, no podemos reducir la retroalimentación al último momento del proceso. ¿Sobre qué vamos a incidir y sobre qué canales vamos a utilizar? Entonces, nuestras retroalimentaciones nunca pueden faltar valoraciones positivas sobre la persona, o sea, reconocer los aspectos. Normalmente cuando evaluamos parece que tenemos puestas las gafas del error. O sea, reconocer y motivar de que una persona es creativa, que una persona se esfuerza, y esto va a generar, va a acrecentar su autoestima y va a poder avanzar más. Valoraciones sobre sus desempeños, sobre todo para mejorar la calidad de la tarea y su desempeño. Yo siempre insisto, cuando evaluamos con una rúbrica, con un nivel 4, tenemos que hacer un feedback, decir, bueno, y a partir de aquí, de este nivel que has conseguido un desempeño excelente, ¿cómo puedes dar un paso más? ¿Por qué? Porque siempre estamos en esa lógica del proceso. Y las valoraciones de los procesos de aprendizaje que se centren en las estrategias, las fortalezas, los obstáculos. O sea, una retroalimentación nunca puede evitar que el alumno mire hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo avanzar? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Con quién puedo colaborar? O sea, siempre es el abrir ese conjunto de perspectivas. Y por último, la retroalimentación tiene que ser facilitadora de la metacognición. Por tanto, ese papel activo que reconoce el papel del alumno como protagonista, tiene que llegar, un alumno tiene un desempeño activo en la medida que desarrolla destrezas, habilidades para pensar sobre su aprendizaje. Entonces, esa metacognición es algo más que
reflexionar sobre lo que ha aprendido, sino sobre su proceso de pensamiento, su proceso de aprendizaje. Y nos ayuda a que pensemos cómo aprendemos y a que regulemos cómo voy a seguir aprendiendo en cada momento. Entonces, esa metacognición va a estar vinculada a un momento previo de realizar una tarea, por ejemplo, donde el alumno se va a preguntar qué quiero aprender, qué sé de esto, cómo me voy a organizar durante la tarea, cómo voy con esta tarea, qué me falta, quién me puede ayudar, qué estrategia o herramienta puedo utilizar. Y después, ¿qué aprendí? Llegué a donde quería, gestioné, aquí he lanzado una serie de preguntas que se me ocurrían, gestioné bien mi tiempo, qué estrategias me dieron resultados y cuáles no. Y por último, para que se pueda realizar esta dinámica dialógica, tienen que haber unas interacciones formativas en el aula. Y entonces contemplamos el aula como un ámbito dialógico, de encuentro entre estudiantes, docentes, entre pares. Y ese diálogo tiene que ir reconduciéndose a ir contrastando la evidencia de aprendizaje con los objetivos o criterios para la reflexión. Por tanto, es un diálogo reflexivo que me hace tomar conciencia y que hace tomar conciencia al alumno de lo que se ha alcanzado y de aquello que no. Entonces, aquí surge siempre el momento que quizás nos es más difícil. ¿Cómo usar instrumentos de evaluación? Porque nosotros podemos utilizar muchos instrumentos de evaluación, pero no utilizarlos en una clave formativa o en una clave de retroalimentación. Nosotros aquí he puesto en esta diapositiva un montón de instrumentos, guías de observación que ustedes conocen, portafolios, rúbricas, es decir, cómo nosotros a partir de un instrumento no podemos olvidar la retroalimentación. Porque si, por muy bueno que esté, muy bien que esté diseñado el instrumento, si no existe una retroalimentación, no tiene impacto en el aprendizaje del alumnado y seguimos utilizando estas herramientas en esa clave sumativa. Nosotros cogemos una rúbrica, como por ejemplo la que tenemos aquí. Si cada nivel de logro lo cuantificamos, y esto con un Excel se puede hacer fácilmente. Al final es un uso de la rúbrica que te ayuda a reconocer los errores y a sumar una puntuación. Entonces, yo aquí siempre propongo otra forma de utilizar, por ejemplo, he cogido el ejemplo de la rúbrica. Esa rúbrica está tomada de un proyecto de lengua española para conocer el Quijote y a Cervantes. Entonces, si cogemos un ítem de esa rúbrica, por ejemplo, crear carteles informativos sobre Cervantes. Esos criterios que ahí vienen establecidos, pues nos va a hacer, si nosotros ponemos, esto se lo propongo como un elemento de trabajo nuestro para organizar y construir la retroalimentación. En el centro ponemos el criterio, el estándar, búsqueda de información, organización de la información, uso de ilustraciones. Y entonces no podemos perder, para que esa retroalimentación a partir de la rúbrica tenga un impacto positivo y abra camino, siempre propongo dos columnas. Uno, reconocer evidencias de que hay aspectos que se han realizado bien y hacer algunas observaciones sobre lo que se necesita atención. Aquí, por ejemplo, hay un reconocimiento de la información está bien estructurada, pero falta información y las ilustraciones no te ayudan, no ayudan a comprender el texto. Y yo, para construir la retroalimentación y ya se le dé por escrito o se la hagamos en un clima dialogal, que es más fácil y es mejor
tiene más impacto en el aprendizaje, pues partimos de lo positivo. Has realizado el cartel informativo y te ha ayudado a conocer a Miguel de Cervantes y has hecho un cartel creativo. Pero luego tengo que hacerle ver el tema de la información. ¿Cómo has buscado? Porque la información es insuficiente. ¿Cómo has buscado la información? ¿Dónde la has buscado? ¿Cómo seleccionaste la información? Te sugiero que para buscar, y entonces aprovecho para abrirle una perspectiva, esta técnica de búsqueda de información, y allí encontrarás también esto que es importante. Y una vez que lo hayas buscado, y luego por otra parte, la información está bien organizada, pero podrías también haber tenido en cuenta o en la siguiente tarea para organizar, quizás te venga bien esto, pero luego tiene un problema para incluir las imágenes porque no tienen sintonía con el contenido. Pues te fue difícil buscar las imágenes. Para buscar una imagen te podría ayudar, pero también le podemos sugerir otra cosa, es decir, tú que dibujas bien, ¿por qué no dibujaste una imagen que fuese capaz de expresar lo que querías? Estos son sugerencias para una retroalimentación a partir de una rúbrica. Cuando el alumno se autoevalúa, otro ítem, había una exposición y había un debate en el aula. Entonces, lanzarle preguntas. ¿He participado activamente en el debate? Sí, no, a veces. ¿Por qué no he participado? ¿Cómo podría mejorar? ¿Cómo siempre en esa clave de cómo podría participar, de hacer un debate más participativo? Respecto a los turnos de los demás, escucho de las opiniones de los demás o incorporo las conclusiones de un debate a mi tarea, sí, no, ¿por qué? ¿Cómo podría mejorar? Sería otra propuesta de cómo convertir unos ítems o unos estándares de una rúbrica en construir pautas para esa retroalimentación positiva. Y luego otra, para coevaluar al alumno. El alumno coevalúa un resumen y cómo lo cuenta uno de los pasajes del Quijote. ¿Cómo ha organizado tu compañero la exposición? Señala aspectos positivos y tenemos que ayudarnos cuando un alumno coevalúa a que en su feedback se centre en lo positivo, pero también se centre en cómo podría mejorar. ¿Cómo ha hecho el resto de compañeros que los restos de compañeros participen? Señala los aspectos negativos y señala cómo podría mejorar. Si se dan cuenta, está todo construido, la retroalimentación para que nos va a ayudar a ir adecuando, a ser ese puente entre la enseñanza y el aprendizaje que genere ese asegurar aprendizajes para todos, pero que sobre todo le ayude a crecer al alumno de forma integral y a nosotros también nos ayude a ir replanteando nuestras prácticas educativas. Muchas gracias por su atención y sí que deseo pues, un buen trabajo en el seno del Consejo Técnico de este equipo reflexivo de docentes para que entre todos sean capaces de ir alumbrando aspectos para ir trabajando y para ir mejorando la práctica evaluadora que consiga que aseguremos aprendizajes para todos. Muchas gracias.